ya estamos en Más de Uno Asturias, así que ahora es el turno de saludar a Arturo Tellez. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Así es, Más de Uno Asturias, que se enfoca hacia otro tipo de contenidos y que están orientados en este caso a los que vivimos aquí, pero también a los que residen fuera de Asturias y que en cualquier caso tienen y quieren mantener una relación con su tierra. A estas horas, al menos un jueves de cada mes, hacemos con Manolo de la Cera un espacio que llamamos Trasterrados, en el que hablamos sobre la vinculación de la emigración más histórica. Pero sabemos que a día de hoy también hay aquellos que hace unas décadas, hace unos años, hoy mismo pueden haber salido de la región y que quieren tener un vínculo con ella en cualquier caso. Hay una organización que viene trabajando ya desde hace unos cuantos años, Compromiso Asturias 21, donde se quiere poner de manifiesto esa relación y cómo se puede aprender, intercambiar experiencias de un lado y de otro de los límites de la región. La novedad desde Compromiso 21 en los últimos días es una encuesta, una campaña que quiere llegar a muchos asturianos residentes fuera de nuestra región para entender las necesidades actuales de la emigración. Vamos a hablar ahora mismo con la directora de Compromiso 21, Reyes Señal. Reyes, ¿qué tal está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo. Y gracias por estar con nosotros. Llevan muchos años en Compromiso Asturias 21 buscando ese enlace entre la tierra y muchos residentes que viven lejos de ella. En este caso, ¿por qué les parece interesante lanzar esta encuesta para conocer más directamente lo que opinan sobre sus vivencias, Reyes? Bueno, lo primero, gracias a vosotros por acoger esta iniciativa, que sin duda es muy interesante para la región, ya que, como se suele comentar en los últimos tiempos, dentro de lo que es también la cuestión demográfica, ¿no? Una de las cuatro patas tiene mucho que ver con las migraciones y concretamente con la emigración en este caso, ¿no? Y la relación que hay entre las personas que emigran y sus regiones de origen y cómo podemos establecer actividades y conexiones entre estas personas. Ese es el motivo, ¿no? Esta es la raíz, el origen de una asociación como es Compromiso Asturias 21, que está formada por personas que trabajan en diferentes partes del mundo y en otras comunidades autónomas, además de también en Asturias, y que buscan el desarrollo de la región. Para nosotros esta encuesta que ponemos ahora en marcha forma parte de un proyecto más grande en el que ya llevamos trabajando mucho tiempo a través de un grupo de trabajo de los que tenemos activos, con un grupo de asturianos y asturianas que voluntariamente quieren poner su tiempo y su conocimiento a disposición de nuestra región. Y esta encuesta tiene principalmente dos objetivos, ¿no? Por un lado, conseguir que se pongan en contacto a través de esta encuesta con nosotros para contarnos cómo están, cómo ha sido su salida y su decisión, cuál es su situación actual, y también conocer cuáles son las perspectivas de futuro, ¿no? Con respecto a Asturias, la posibilidad de volver o de relacionarse con Asturias, ¿no? Desde la distancia, que también es muy importante. Uh-huh. ¿Qué tipo de preguntas se van a hacer? ¿Qué tipo de información se inquiere? Bueno, por un lado, lo que recogemos en esta encuesta es un perfil sociodemográfico de los encuestados para conocer un poco cuál es su situación, quiénes son, ¿no? Quiénes son, dónde están, en qué trabajan, sectores de actividad, cuál es su formación, situaciones también personales. Entonces ahí hay más o menos unas 10 preguntas. Son todas preguntas que se responden con bastante agilidad, también hay que decirlo, porque es una encuesta que se ha decidido hacer, este tipo de encuesta, de forma cerrada, no con preguntas abiertas en esta primera tanda, para sobre todo conseguir las máximas respuestas posibles, ¿no? Y esa es un poco la primera parte de la encuesta, ¿no? Con preguntas para conocer el perfil de los encuestados. Luego también hay otra serie de preguntas sobre las motivaciones que tuvieron para salir de Asturias, ¿no? De manera que comprendamos cuáles son los principales factores que valoraron o por qué tomaron esa decisión, ¿no? Luego también hay otra que es sobre su situación actual fuera, para conocer cuál es su relación, ¿no? con el lugar de residencia donde están en este momento, su nivel de satisfacción, etcétera, en una serie de aspectos y cuestiones para que las valoren, ¿no? De manera que podamos tener una escala, ¿no? Y que con muchas respuestas podamos también tener unos resultados que nos indiquen un poco por dónde van los tiros, o incluso establecer relaciones en función del país o de la comunidad autónoma donde residen, ¿no?
Y por último ya, las últimas preguntas están relacionadas con sus perspectivas de futuro, si quieren volver, si estarían dispuestos a hacerlo, en qué condiciones, cuáles son los aspectos más importantes para ellos a la hora de tomar esa decisión, o si no quieren volver también, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor no se plantean volver en los próximos años, pero sin embargo a lo mejor sí que quieren tener un vínculo con la región a través de algún tipo de actividad que pongamos en marcha desde bien una organización como la nuestra, bien a través de algún tipo de política que desarrolle en el futuro el Gobierno del Principado de Asturias con su nuevo plan de migración, o bien a través de otro tipo de foros, ¿no? Y sobre todo también recoger la opinión de aquellas personas que estarían dispuestas a participar en el futuro, porque esto lo que queremos es que tenga una continuidad en próximos años, pues en algún tipo de actividad o de focus group para poder hacer pues un trabajo un poco más intenso, ¿no? Con estas personas de conocimiento y de recoger propuestas un poco más concretas para aportar a las nuevas políticas que se puedan desarrollar en el futuro de retorno de talento a la región. Puede ser muy interesante para dirimir cuántos lo hacen por obligación, otros de manera voluntaria y libre, y por qué, si es por razones de relaciones personales, porque también ocurre evidentemente, por cuestiones de empleo en muchos casos, o también algo de lo que se habla mucho en los últimos tiempos, si es por razones fiscales también, Reyes. Efectivamente, de hecho, bueno, si recorremos un poco las cuestiones que vienen en esta encuesta, todos los puntos, ¿no?, que ofrecemos para opinar, pues hablamos de múltiples aspectos, desde situaciones como tú mencionabas, ¿no?, condiciones laborales que actuales, cuestiones relacionadas con la fiscalidad, también con un tema más cultural, ¿no?, las ganas de desarrollarse o de tener conocimiento en aspectos donde necesitan esa salida, ¿no?, de Asturias, como ocurre en otras comunidades autónomas, porque además esto es algo que está ocurriendo, el tema de la movilidad es algo que ocurre en comunidades, en todas las comunidades autónomas, no solamente en Asturias, evidentemente, ¿no? También las posibilidades o la necesidad o el querer aprender idiomas, cuestiones también educativas, por querer seguir formándose en algún aspecto en el que necesitan esa salida. Es decir, hay muchísimos aspectos que vamos a valorar y que les proponemos que valoren para poder entender mejor de qué estamos hablando, porque es una cuestión bastante compleja, no es una cuestión que tenga una respuesta única, sino que es compleja, es un conjunto de aspectos a valorar, y que muchas veces es necesario hacer este tipo de trabajos para tener en cuenta que los ingredientes para poder facilitar el retorno, el vínculo de esas personas con Asturias o su regreso, los ingredientes son muy variados, y a veces dar con la receta adecuada no es una tarea sencilla, pero ahí estamos, intentando poner un poco de luz a todo esto. Claro, para afrontar un fenómeno complejo, así es. Bueno, según el Padrón de Españoles Residentes en el extranjero, fuera de España hay 2.700.000 españoles, de los cuales 138.000 son asturianos. Pero bueno, no se ciñe solamente a la gente que reside fuera de España, sino los que residen en otros puntos del país, ¿no es así? Efectivamente, nosotros entendemos la movilidad, como decía, este proyecto, esta encuesta, está integrada a un proyecto mucho más amplio. De hecho, nosotros llevamos todo este año trabajando con un grupo de trabajo formado por una docena de asturianos y asturianas en diferentes países y comunidades autónomas, y lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho antes de llegar a esta encuesta, que forma parte de este trabajo, es un estudio de todo lo que es la cuestión un poco más de concepto de la migración, de arriba abajo, ¿no? A nivel global, a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel comunidades autónomas. Hemos hecho un estudio comparado con otras comunidades autónomas de cuál es la situación. Le hemos puesto números también a toda esta situación para poder conocerlo. Dentro de esos números que hemos estudiado, hemos contado con la colaboración y obviamente siempre con datos oficiales, que son los con los que podemos trabajar y debemos trabajar, ¿no?, tanto del INE como el SADEI, actualizados a este año, y donde vemos dónde están, ¿no?, los asturianos, ¿no? Y bueno, y que entendemos también porque hay diferentes tipos de
de estadísticas y hay que también desgranarlas, ¿no? A veces es un poco una madeja, ¿no? Y lo que hemos hecho en este trabajo es desgranar estas estadísticas y al final nos hemos quedado, bueno, pues con muchos números muy interesantes. Cualquier asturiano, bien que haya nacido en Asturias o que tenga nacionalidad española porque sus padres eran asturianos, que también están dentro de otra estadística, ¿no? Va a encontrarse en este libro que estamos realizando, que vamos a presentar a final de año, que todavía estamos trabajando en él, y que va a tener recogidos unos datos cuantitativos donde, por ejemplo, tendremos el número de asturianos nacidos en Asturias, y que dentro de lo que es el censo, ¿no?, de población, que estamos hablando que son 984.000, de los cuales residen un 81% en Asturias, pero un 15% en otras comunidades autónomas y un casi 4% en fuera de España, ¿no? Estos son los números para los nacidos, ¿no?, en Asturias, que también son unos números muy interesantes de analizar, porque cuando hablamos de residentes en el resto de España, por ejemplo, en Madrid, estamos hablando de que de los 154.000, casi 42.000 están en Madrid, ¿no? Entonces, esto es la migración más cercana, la inmigración de estos últimos años, la migración de los jóvenes que están ahí y que pueden todavía volver, ¿no? Y qué tenemos que hacer, que tenemos que fomentar desde nuestra asociación, junto con otras organizaciones público-privadas, para que se dé la situación de que tengan la oportunidad de volver aquellos que quieran, obviamente, porque también hay otros que no querrán. Claro. Pero bueno, todo esto es súper interesante. La verdad es que va a ser un estudio muy, muy, muy interesante cuando lo presentemos, junto a los resultados de esta encuesta y a las conclusiones y a los próximos pasos que demos, ¿no? Todo ello, insisto, ¿no?, para dar luz y para tratar de aportar ideas y propuestas a un plan de migración que dé con esa receta y con los ingredientes adecuados para facilitar y para poder aportar una perspectiva de futuro a los jóvenes y también de posible retorno a aquellos que lo deseen. Pues ahí está activa durante este mes de octubre la encuesta de ¿Eres asturiano y vives fuera de Asturias? Una encuesta que promueve Compromiso Asturias 21, de la cual se conocerán sus resultados pues a finales de año. En el encuentro, posiblemente en el encuentro habitual, ¿no?, que hacen desde hace ya unos cuantos años aquí en Asturias, ¿verdad? Por la Navidad. Yo creo que lo haremos antes de la Navidad. Vale. Porque en el encuentro también estamos trabajando en otras temáticas donde también hablaremos de esta actividad, evidentemente, porque va a estar muy cercana en el tiempo, pero esperamos poder presentar la encuesta y lo que es el libro blanco de la inmigración, que es el gran proyecto en el que estamos trabajando, sí. y esta encuesta forma parte de él, antes, ¿no? Probablemente a comienzos de diciembre, la primera quincena de diciembre. El encuentro anual va a ser el día 28 de diciembre este año en Avilés, así que ahí también tendremos la oportunidad de vernos y de compartir los resultados de una encuesta que previamente ya habremos lanzado una rueda de prensa pues unos días antes. Vale, pues nada, pues en unas semanas volveremos, si no es antes, volveremos a hablar de esta iniciativa de Compromiso Asturias 21, la directora de la organización Reyes Señal, a quien le agradecemos que nos lo haya contado aquí a la audiencia de Onda Cero en Más de Uno Asturias. Reyes, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Y hay otro asunto en